Hola, soy Eduardo Sánchez y hoy voy a hablaros de cómo convertiros en expertos o en expertas en venta de franquicias, multiniveles o cualquier otro tipo de negocio que requiera muchas delegaciones o muchas personas, pero de una forma muy especial, con inteligencia comercial. Estamos en un momento histórico en el que hay mucha oferta y evidentemente si no tomo control o consciencia de esa competencia, puede ser que quizás repita patrones de venta que estén obsoletos, que estén pasados de moda. Es como si quisiéramos arreglar un coche actual con las herramientas de un coche de los años 60, pues probablemente no podremos ni siquiera abrir el capot. Por eso es importante que os demos cuenta que las herramientas son clave. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar en este caso? Una fórmula práctica, directa, que permita que todo lo que vais a aprender hoy os sea útil hoy mismo, no mañana. No tengáis que pensar demasiado, solo aplicar las cosas. De hecho, vais a encontrar seguro mensajes claves que vais a entender que son para vosotros, que estabais esperándolas, que las necesitabais o incluso que las recordáis ahora, porque os han hecho de alguna forma refrescar ciertos conceptos que eran realmente comprendidos, entendidos, conocidos por vosotros, pero que no los ponéis en práctica. Por eso tenemos que arrancar entendiendo que en este momento en el que estamos tenemos que buscar siempre la excelencia. Dicen que hoy en día una empresa solo puede sobrevivir de tres formas: siendo más barata, siendo mejor o siendo diferente. Lo que voy a enseñaros hoy a todos y a todas es a ser diferentes y sobre todo a ser mejores, nunca los más baratos, porque recordar que la decisión de compra nunca se basa en el precio, aunque mucha gente os quiera convencer de eso. Solo tenemos que seguir los pasos, es una técnica, como cualquier otra, simplemente hay que saber los pasos y cumplirlos, y de hecho hoy vamos a ver esos pasos uno a uno y además vamos a explicarlos con detalle. Fijaos que en este curso de experto o experta en venta de franquicias con inteligencia comercial vamos a tener 6 pasos principales. Vamos a arrancar por la preparación. Recordad que el 90% del éxito es la preparación. Luego tendremos evidentemente la introducción, cómo contactamos, cómo conectamos, cómo empatizamos con la persona a la que pretendemos llegar. Evidentemente vamos a diagnosticar en qué punto se encuentra, si está caliente, templado o está frío. Nosotros decimos que hay 3 tipos de clientes: los de ahora, los de luego y los de nunca. Por tanto hay que trabajar con los de luego y los de ahora. Los de nunca son para nunca. Luego también vamos a hacer la presentación correcta, adecuada, con todos los datos que puedan permitir que todas las objeciones sean rebatidas. Evidentemente esas objeciones, conocerlas y poder tener la información para poder superar ese, digamos, trance en el que se nos pone. Y por último, el cierre. Hay mucha gente es muy buena presentando, pero muy mala cerrando. En España tenemos unos grandes almacenes llamados El Corte Inglés que tienen una frase clásica, típica, que es efectivo o tarjeta. Te enseñan todo y la pregunta final es efectivo o tarjeta. No te preguntan si lo vas a pensar, si lo vas a decidir, si te gusta un color o te gusta otro. La pregunta final es efectivo o tarjeta. Yo voy a enseñaros a que podáis hacer esa pregunta, cada uno en vuestro ámbito, para que finalmente podáis conseguir éxito. Fijaos que cuando hablamos de la preparación tenemos que entender que hay 2 pasos. Una, el conocimiento, y la segunda, evidentemente, también como el desarrollo de lo que vamos a hacer con el cliente, o sea, conocer el producto, pero también conocer al cliente. Si no conoces a tu cliente, estás bastante expuesto o expuesta a fracasar. Decía Sun Tzu en el libro El arte de la guerra que toda batalla es ganada antes de ser librada. Quiere decir que tú vas a tener éxito antes de sentarte delante de tu cliente, si conoces tu producto y si conoces a quién te vas a enfrentar. Y digo enfrentar por llamarlo de una forma quizás más bélica, pero que realmente no debe ser un enfrentamiento, debe ser una negociación, algo en el que los dos ganen. Ganar, ganar es la clave. Fijaros que primero que nada debemos entender una cosa, y es que si no conoces lo que vendes, ¿cómo puedes venderlo? Si no dominas lo que tienes, ¿cómo puedes venderlo? Yo recuerdo hace muchos años, cuando me puse a trabajar en una empresa de coches, vendiendo coches, recuerdo que esta empresa, una empresa alemana, nos mandó una especie de concurso de conocimiento de producto a todos los vendedores que estábamos en ese momento. En ese conocimiento de producto, ese concurso, nos preguntaban cosas aparentemente tan insignificantes como la medida de los tornillos, cuánto a distancia había del volante al asiento, o preguntas que aparentemente no tenían demasiado sentido para una persona que se dedicaba a vender coches. Con el tiempo me di cuenta que sí. Cuando entró por la puerta del concesionario una persona muy alta, me preguntó qué coche le recomendaba y le dije el 540 porque tiene 42 centímetros de volante al asiento y por lo alto que es usted estará más cómodo. Me di cuenta que a veces conocer el producto a fondo te da una gran ventaja competitiva contra el resto. ¿Por qué? Porque te permite, evidentemente, demostrar que eres una persona en la que se puede confiar, dar seguridad a la persona, y eso no se puede conseguir de una otra forma que no sea conociendo el producto al 100%. Por eso el tema de conocer el producto es fundamental, dominarlo al 100%, que no haya nada que se te escape y sobre todo entender que tienes que generar entusiasmo.
La etimología de la palabra entusiasmo es enteos, Dios dentro de ti. Quiere decir, el entusiasmo que se genera cuando una persona realmente domina lo que tiene, cuando una persona disfruta lo que hace. Recordar que la pasión es la locomotora del éxito. Sin pasión no podemos triunfar. Por lo tanto, tenemos que estar entusiasmados. ¿Conoces a alguien que no conozca, domine y apasione lo que hace y no esté entusiasmado siempre? Seguramente no. Por eso es importante que entendamos que, primero que nada, tenemos que generar confianza. Si no confían en nosotros, no vamos a poder conseguir dar ningún paso. Y hablo de vender franquicias, vender multiniveles o vender cualquier otra cosa. Generar confianza es la clave. Por eso decimos, toda planificación de una reunión permite contar con más tiempo para estar con el cliente. Quiere decir, voy a saber exactamente qué debo decir, qué no debo decir, qué material debo aportar, qué cosas debo hacer para que el cliente se dé cuenta que soy la persona correcta, la persona que necesita para ayudar a conseguir algo. De hecho, ¿por qué nos pagan las personas? Nos pagan por resolver problemas. Si la persona que te está contratando, te puede llegar a contratar, no confía en que tú vas a resolver un problema o crear o ayudar a crear una necesidad cumplida, no va a confiar en ti. Por eso es importante siempre ser positivos, siempre saber que dicen que vender es lo más excitante que se puede hacer sin quitarse la ropa. Por lo tanto, hay que ser positivos, no importa la persona que tengamos enfrente, lo importante es que tu actitud siempre sea positiva, que sepamos que todo es cuestión de tiempo. Se dice que cualquier hierro, por duro que sea, con calor se dobla. Así que vamos a poner calor siempre. Siempre sea positivo y sobre todo, lo más importante, esa confianza que va a permitir, como decimos, a lograr conseguir que el tiempo esté mejor aprovechado. Fijaros que el tiempo es la única energía que no se puede ni generar ni almacenar. Debemos controlar el tiempo. Por eso es importante que seamos conscientes de que a veces tenemos pocas oportunidades. De ahí viene el elevator pitch, eso que de alguna forma se ha puesto tan de moda, que es en muy poco tiempo poder explicar tu negocio, tu proyecto o tu propuesta a cualquier persona. También es importante evitar cometer errores. La gente cuando cometes errores empieza a desconfiar. Por eso no olvidéis que el 90% del éxito es la preparación. Si estás preparado no cometes tantos errores como si improvisas. La improvisación debe ser solo un 10%, pero un 10% bastante controlado. No debemos improvisar siempre, porque nos pone en riesgo permanentemente. Y recordar, ganarse la confianza cuesta mucho, perderla no cuesta nada, es rápido, inmediato. Y sobre todo lo que decimos, recordad que la mayoría de los clientes permite a priori, evidentemente, que le podamos de alguna forma testar, podemos preguntar. Decía Confucio que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Así que escuchemos, preguntemos, no hay malas respuestas, hay malas preguntas. Los clientes suelen permitirnos, sobre todo al principio, que seamos capaces de sacar información útil para decir exactamente lo que el cliente necesita escuchar para tomar una decisión, que no es otra que hacer las cosas con nosotros. De hecho, fijaos también que evidentemente los argumentos van a ir muy a medida de la persona. Hay cosas que vamos a decir a un cliente que no sirven para otro. No podemos repetir el mismo patrón con una persona que con otra porque cada uno tiene valores distintos. Por ejemplo, imaginar que vais a vender algo a alguien y vosotros le habláis de que va a ganar mucho dinero con eso, y realmente la persona lo que quiere es tiempo libre, pues probablemente lo que le digas no va a impactar tanto como si le escuchas y le hablas de que con el dinero que va a ganar va a tener más tiempo libre. Es importante, muy importante que seamos capaces de tener siempre esa capacidad de escucha activa y de utilizar la información del cliente para decir lo que él necesita escuchar. Y evidentemente siempre tenemos que tener la moral alta, diga lo que diga el cliente, porque ¿cuándo empieza la venta? La venta empieza cuando el cliente dice no. Porque si el cliente dice sí, no estás vendiendo, estás despachando. Hay gente que le pregunta a qué se dedica y dice, vendo pan, y digo, no, tú despachas pan, te piden un pan, te giras, lo entregas y lo cobras. Eso no es vender. Vender es cuando el cliente dice no y tú empiezas a hacer el trabajo de convencerlo de que ese no debe transformarse en un sí. Yo recuerdo que en San Francisco, en el Pier 39, había un puesto que vendían perlas y había un montón de ostras. Yo le pregunté al señor de la tienda cómo podía saber cuántas perlas o qué perlas habían dentro de qué ostras. Y él me dijo algo que me sirvió y que os va a servir a vosotros. Él me dijo, 100 perlas, 3 ostras. Él sabía que de cada 100 salían 3, podían ser las 3 primeras, las 3 del medio o las 3 últimas, pero 100 salían 3. Pues esto es igual, tienes que conservar la moral, porque si haces el trabajo bien hecho y lo haces de forma constante, puede ser que tarde más o menos, pero los resultados siempre, recuerda, siempre, sin excepción, llegan. Importante, evidentemente, siempre tener la información nuestra, pero también de la competencia. No puede hablarnos un cliente de algo que nosotros no controlemos de esa industria, de ese
negocio en el que estamos. Por eso la competencia debe ser también para nosotros una referencia clara, algo que nos permita que si alguien nos da algún argumento que pueda rebatir nuestra oferta, tengamos información lo suficientemente poderosa para poder demostrar que sabemos de lo que estamos hablando. Nada relaja más, nada hace que alguien esté más confiado que entender que tienes delante es un verdadero especialista, un verdadero experto. De hecho, por eso este curso se llama Experto en Ventas de Franquicias, porque queremos que no seáis comerciales, queremos que seáis expertos, que os licenciéis, que os graduéis como expertos porque dominéis cada uno de los pasos. Y por supuesto, evidentemente, entender que tenemos que saber qué queremos conseguir de esa entrevista. No debemos simplemente presentarnos a ver qué pasa, tenemos que saber qué es lo que deseamos conseguir e ir cumpliendo metas. Es importante que nos demos cuenta que cada meta o cada paso, cada hito, debe permitirnos pasar al siguiente nivel. Quizás la primera toma de contacto solo es un conocimiento previo, quizás no es el momento de ofrecer nada, quizás no es el momento de cerrar. Cuando uno domina, cuando uno controla, cuando uno tiene la capacidad de saber los tiempos, no tiene la quizás tentación a veces de anticiparse al momento de decir efectivo o tarjeta. Hay que esperar el momento en el que esté listo, y cuando esté listo o lista es cuando debemos actuar. Fijaos que a veces se nos olvida que una vez que hemos preparado todo, debemos saber cómo ponerlo en práctica. Yo siempre digo, a veces cuando me encuentro una persona que me ofrece algo y termino diciendo, dame una tarjeta de visita, y la gente me dice, no tengo tarjetas, le pregunto, ¿cómo vas a cazar sin balas? Evidentemente la preparación nos permite ir con todos los elementos necesarios para tener éxito, pero lógicamente cuando tenemos el cliente delante, esa persona a la que debemos convencer que nosotros, nuestra empresa, son la adecuada, debemos introducirle. ¿Cómo? Pasando por varios factores clave. Primero, la convicción nuestra y la convicción de la persona que está ante el profesional adecuado. Evidentemente también nuestro aspecto físico. No podemos ir a vender algo de mucho valor o de un gran valor con un aspecto que no corresponda con eso. Es como si alguien pues, quisiera vender productos para adelgazar y pesara 100 kilos. Sería complicado, ¿verdad? O una persona quisiera vender crecepelos y estuviera calvo. Sería complicado. Por tanto, el aspecto es importante. Decía un gran maestro mío, Angelo Fradera, no tienes una segunda oportunidad de dar una primera buena imagen. Repito, no tienes una segunda oportunidad de dar una primera buena imagen. Por eso la vestimenta es fundamental, la presencia es fundamental. También es importante el respeto al horario. Si quedas una hora debes estar ahí. De hecho yo digo siempre que si quedas a las 4, a las 3:55 ya llegas tarde. Es importante respetar los tiempos de la persona con la que has quedado. Es una gran falta de respeto llegar tarde, no cumplir el compromiso. Por supuesto, es importante también el lenguaje que utilizamos. Nosotros en nuestra vida particular podemos utilizar un lenguaje más familiar, pero evidentemente debemos ser tremendamente profesionales, porque eso la gente lo percibe, la gente lo valora, la gente distingue entre la gente que utiliza un lenguaje correcto o profesional y la gente que utiliza un lenguaje demasiado de confianza. Por supuesto, ser naturales, no hay que ir forzados, no hay que ir sacando pecho, tenemos que ser nosotros mismos, la gente quiere lo original, siempre quiere lo original, evidentemente. Siempre tenemos que, desde el detalle más tonto de pedir permiso para entrar, sentarnos, incluso cerrar la puerta, hasta dar la oportunidad que el cliente hable. Muchos vendedores que no tienen inteligencia comercial hablan y no dejan hablar. Recordar, cuanto más hablas, más puedes meter la pata. Por lo tanto, cuanto menos hablemos, mucho mejor. Y por supuesto, el tema de la forma de sentarnos. No tenemos que pensar que porque el cliente sea muy amable, muy simpático, muy agradable, podemos ponernos como si estuviéramos en el sofá de nuestra casa. Debemos tener la seriedad de ponernos siempre en una postura que permita que el cliente vea que estamos atendiendo. Fijaros que es importante a veces el lenguaje no verbal o el lenguaje paraverbal. Si nos ponemos en la silla hacia atrás o hacia adelante, si nos ponemos de una forma u otra, el cliente percibe subliminalmente que estamos prestando la atención o no le estamos prestando atención. Por eso recordad, hablaremos del lenguaje verbal, pero también del lenguaje no verbal y lenguaje paraverbal. Importante es siempre que tengamos quizás esa, digamos, tendencia a la atención al cliente. Importante que nos demos cuenta de que cualquier cosa que nos diga debe ser algo para nosotros interesante, sea lo que sea. A veces las reuniones de negocios puede ser que empiecen durante un tiempo de cosas o hablando de cosas banales, cosas sin importancia, pero finalmente llega el momento de la verdad. Se han dado miles de operaciones importantes porque te has fijado en un cuadro que había en la pared y le has preguntado por ese cuadro y resulta que ese cuadro era de un sitio donde tú habías estado y conectabas con la persona. O sea, no siempre tenemos que ir al grano, no tenemos que ir siempre a la venta. A veces tenemos que intentar mostrar interés por todo lo que el cliente nos pueda decir. Puede ser que cuando tú llegues te quiera hablar de una noticia reciente o pedirte tu opinión. Recuerda que hay 3 temas tabú en la venta: política, religión y deportes.
Recuerda, política, religión y deportes. Nunca sabes qué persona tienes delante y quizás a lo mejor puedes decir algo incoherente que pueda romper completamente la comunicación, que pueda romper completamente la confianza, que pueda romper completamente el avance de una relación futura. Sobre todo entender siempre que no debemos dar la sensación de que no vamos preparados, como diciendo cosas de el estilo pasaba por aquí y venía a verte. No, tengo una cita y vengo a verte porque tu tiempo es limitado, pero el mío también. El tiempo es importante que lo gestionemos, el de la persona y el nuestro. Por supuesto, las excusas no sirven nunca. No hay excusas. Si hay un atasco es tu problema, haber salido antes. Organízate siempre para, como hemos dicho, recordar que 5 minutos antes ya llegas tarde. Importante siempre, evidentemente, entender que el no es lo primero que nos está propiciando para la venta, pero debemos empezar a sacar sís, pero nunca obligando al cliente que lo diga, siempre buscando, evidentemente, que sea una persona que esté cediendo de forma voluntaria. Recordar, importante, una retirada a tiempo es una victoria. Quizá no sea su momento, quizá ha tenido un mal día, es mejor posponer cuando vemos que la cita no va a prosperar. No forcemos las cosas, porque cuando se fuerza es probable que luego no se pueda recuperar. Por supuesto, el tema de fumar, está claro que cada vez es menos probable que lo hagamos, pero sea como sea, evitémoslo siempre y desde luego siempre sonriemos. Recordad que la sonrisa se percibe incluso por teléfono. La sonrisa es clave. Empatizar a través de la sonrisa, mirar a los ojos de la persona, activar sus neuronas espejo para que cuando tú sonrías, él sonría. Para cuando tú te relajes o estés relajado o relajada, él o ella también lo esté. Es importante detalles pequeños como estos que marcan la diferencia. Yo he conocido grandes vendedores, pero gente muy seria, demasiado seria, no conectan. No sé qué negocio estáis cada uno de vosotros, sois muchas personas evidentemente, pero sea el que sea, estéis en el negocio de las personas, y las personas hacen negocios con personas que les caen bien, no hacen negocios con personas que les caen mal, quizás alguna vez, pero normal es que les caigan bien. Conecta con la persona, siéntete cómodo, haz que se sienta cómoda y fluye. Yo creo que hay que estar fluyendo siempre, porque cuando fluyes todo va de forma natural. Cuando estás nervioso, cuando estás precipitado, cuando estás acelerado o acelerada, se percibe, lo notan y evidentemente cuando lo notan se rompe la magia. Importante, lógicamente, el nombre del cliente. ¿Qué es lo más, digamos, apreciado, lo que más nos gusta a las personas escuchar? ¿Nuestro nombre? Claro que sí, nuestro nombre. Es horrible que te equivoques de nombre. Era Juan, no, era Pepe, ay, perdón. No, cuidado, apúntalo. Yo tengo una costumbre, yo cuando me reúno con alguien tengo una libreta delante y en la izquierda escribo arriba el nombre de la persona, para no olvidarme del nombre y recordarlo cada X tiempo, porque a la gente le encanta. Es importante no utilizar frases hechas, ser original en cada expresión, como hemos dicho antes, que utilices. Y sobre todo, como hemos dicho, no nombrar a otras personas, siempre hablar de ti, del cliente o de lo que tenga que ver con ello. A veces hablamos de otros, incluso de la competencia realmente, o incluso a veces negativamente, y no es algo serio, no es algo que nos permita tomar de alguna forma ventaja porque hablemos mal. Al contrario, la competencia tiene sus ventajas, las mías son estas, y vengo a exponérselas. Por supuesto, mentir jamás. Si vas a decir algo que no vas a poder conseguir o cumplir, estás cerrándote la puerta. Le engañas una vez, no dos. Por lo tanto, jamás mentimos. Si no sabes algo, di que lo vas a preguntar. Si no te puedes comprometer, no te comprometas. Créeme, el vendedor a veces tiene la tendencia a prometer cosas que no sabe si va a cumplir. No lo hagas nunca. Jamás mientas, porque las patas de las mentiras son muy cortas. Es más, dicen que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Así que no mientas, jamás. Y sobre todo, más importante, el sentido del humor. Dicen que para conocer a un sabio hay dos cosas que debes ver, que sean humildes y que sean personas con sentido del humor. O sea, si conoces a alguien humilde pero no tiene sentido del humor, no es un sabio. Así que recuerda, el sentido del humor es bueno. Cuidado, no son bromas, no es cachondeo, no es risas. Es simplemente tener ese sentido del humor que permita que haya relajación, que la persona esté relajada contigo. Puede ser un cliente instantáneo o a más largo plazo, pero siempre que esté contigo, sienta que está con una persona agradable, que le hace sentirse bien. Y es importante siempre que entendamos que las personas tenemos esa capacidad de conectar cuando despierta nuestra curiosidad. No lances todas tus cartas, guárdate un as en la manga. Deja algo para que la persona pueda de alguna manera querer saber más. Estamos en un momento histórico que Internet nos permite, metiéndose en la página web, saber todo de ti o de tu empresa. ¿Para qué te necesitan a ti si lo pueden ver todo en Internet? Deja algo que les sorprenda, deja algo que despierte esa curiosidad, que permita que el cliente quiera seguir contigo. Y sobre todo vamos a tener siempre, evidentemente, la capacidad de escuchar, aunque sea algo negativo, que el cliente se exprese, que dé sus razones. Hemos dicho que la última gota es la que nos da la clave para saber qué decir en cada momento, para que el cliente tome la decisión correcta. Por eso es importante que el cliente hable, pregúntale, no tengas miedo. A veces tenemos miedo que nos diga es caro, es barato, o la competencia está... Tenemos miedo, no tengamos miedo. Si exponemos bien las cosas, si dominamos el producto, si tenemos la capacidad de transmitirlo,
podemos conseguir cosas increíbles, créanme. No es el precio, no es el producto, es la persona. No olvidéis, lo he dicho, lo repetiré más veces a lo largo de este curso. Esto es un negocio de personas, sea cual sea la industria en la que estéis. Y por último, evidentemente, siempre hagamos esa presentación previa, una introducción, incluso a veces testando lo que el cliente sabe, porque a veces nosotros hablamos de cosas que el cliente ya sabe, por eso es mejor testar a ver si el cliente está informado. Yo recuerdo un compañero nuestro que estuvo viendo unos clientes en Chile, hablando de un tema de galletas, y el cliente estaba con el móvil. Este compañero nuestro pensaba que no le estaba haciendo caso y estaba comprobando cosas. De repente le preguntó, ¿cómo puede ser que estas galletas que me ofrezcas a este precio estén en este otro precio en este supermercado en España? La información está disponible. Si no eres capaz de hacer una presentación y saber si la persona sabe más, igual le cuentas un rollo que ya sabe. Pregúntale si sabe de la industria, si sabe del proyecto, si sabe del negocio o si sabe de lo que estás comentando. Importante que utilicemos palabras clave, palabras llave, palabras detonadoras como qué, por qué, dónde, cuándo, quién y cuál. ¿Podemos utilizar más? Claro que sí. Estas son las que yo os propongo hoy, en este nivel, en esta introducción, pero claro que hay muchas más. Lo importante es que mecanicemos. Lo importante es que lo que hagamos lo hagamos de forma automatizada, que pensemos lo justo y que actuemos de forma instantánea ante cada situación. Sería como un boxeador que no tuviera preparado el combate. Lógicamente, cuando está preparado los golpes le llegan, pero cuando está preparado esquiva de forma instantánea. Recordad que dentro de nuestra mente hay una parte, la parte inconsciente, que automatiza los procesos. Cuando dominas, automatizas y por lo tanto todo es mucho más sencillo. Si tienes que pensar, es lo mismo que hablar un idioma y tener que traducirlo a la mente. Pierdes mucho tiempo y evidentemente no avanzas. Fundamental, siempre hablar de esa reciprocidad psicológica. Es un ganar-ganar. Siempre hablamos de ganar-ganar. Si tú ganas y tu cliente pierde, haréis negocios una vez. Si él gana y tú pierdes, haréis negocios una vez. Si tú ganas y él gana, haréis negocios toda la vida, o por lo menos durante mucho tiempo. Por eso es importante que tomemos conciencia de esa reciprocidad psicológica que nos permite que los dos nos salgamos satisfechos, que los dos sintamos que ha merecido la pena. Ya hemos hablado de la preparación, ya hablamos de la introducción, ahora vamos a hablar del diagnóstico. ¿Qué haría un médico cuando tú vas a verle? ¿O qué es lo que hace un doctor cuando tú vas con una dolencia? Primero que nada es diagnosticarte qué problema tienes, porque en base a tu problema te receto una cosa, te receto otra. Si no diagnosticas, si no tienes conciencia de qué necesitas, como he dicho antes, le vas a proponer algo que no va a motivarle, le vas a decir algo que no quiere escuchar. Tienes que saber lo que necesita escuchar, porque el cliente toma la decisión, además por temas compulsivos, también porque es consciente de que estás diciendo lo que quiere escuchar. Importante que tengamos claro ese tema, tenemos que ser capaces de entender qué es la necesidad que tiene. Y a veces lo podemos llevar preparado, o a veces podemos simplemente hacer preguntas, y en base a esas preguntas ir diagnosticando la situación y hacia dónde debemos hacerlo. Por ejemplo, cuando nosotros, en el mundo de las franquicias, hemos hablado con un cliente, siempre primero que nada queremos saber si la franquicia, el negocio lo quiere para ahora o para más tarde. No, lo quiero para el año que viene, pues entonces hablaremos el año que viene. ¿Qué sentido tiene que te hable de algo que quizás cambie en el futuro? Por lo tanto, sí podemos ayudar a que se precipite la decisión, pero debemos saber para cuándo lo quiere, porque quizás alguien te pregunta algo que de momento no es algo instantáneo. Por lo tanto, si no sabes esa información, no puedes hacer una oferta que permita que tome la decisión, porque quizás les cuentas todo el tema sin haber escuchado lo que quiero, por cuándo lo quiere, y pierdes eso. Generalmente el vendedor debe verificar ciertas cosas y evidentemente cosas que son importantes porque nos permiten poder anticiparnos al resultado. Fijaros que cuando tenemos capacidad para poder verificar todo, saber si el cliente realmente está escuchando lo que quiere escuchar, si realmente está recibiendo la información que necesita, si está predispuesto o predispuesta a dar el paso, nos va primero que nada a hacer aumentar nuestra seguridad. Vamos a estar más tranquilos, más seguros, más confiados, más confiadas en lo que estamos haciendo. También evidentemente va a mejorar la confianza en el cliente y recordar que cuando hay confianza todo fluye de forma natural. Uno de los grandes problemas que tienen los vendedores es que no aprovechan precisamente esto, y es la recomendación. Cuando un cliente está contento con lo que haces, vuelve. Cuando un cliente está satisfecho, vuelve acompañado. Por lo tanto, cuando generamos confianza, hacemos que el cliente vuelva acompañado de más clientes. También es importante ser capaces de, si ver o vemos que hay una información que está quizás no completa, poder rectificar o ampliar la información. ¿Por qué? Porque hemos recibido por parte de ese cliente un input que nos permite saber que hay algo que necesita saber que quizás nosotros no pensamos que fuera trascendente, que fuera importante, que fuera decisivo para él o para ella. Y por supuesto, por último, evidentemente, ya estar con un pie dentro del acuerdo. Acordaros que esto es algo que va evolucionando de forma progresiva. Puede ser que un cliente, como hemos dicho, nos pueda comprar de repente porque tenga una necesidad, pero todo tiene un proceso, es como un proceso de seducción, tiene sus pasos para conseguir finalmente el objetivo. Importante, tenemos que tener ese diagnóstico para que la propuesta que le hagamos sea exactamente lo que el cliente
necesita. O sea, no nos sirve un no. Porque si nos dice un no es que algo hemos hecho mal en el proceso, no hemos escuchado correctamente, no hemos generado confianza o no hemos preparado la información que el cliente debe escuchar. Si la propuesta está adaptada a lo que nos ha dicho, no podemos fracasar. De hecho, no aceptamos el fracaso. Rectificaremos siempre te consigamos que el cliente tenga delante lo que necesita. No olvidéis, clientes para ahora, clientes para después, clientes para nunca. El cliente para nunca, olvidamos el trabajo con él. Nos centramos en el cliente de ahora y el de después. Y sobre todo, si es de después, el seguimiento posterior. Fijaos que es importante que tengamos claro que, después de habernos preparado adecuadamente, de haber hecho una introducción correcta, de haber diagnosticado lo que el cliente necesita, viene la presentación, viene realmente la propuesta. Ya sabemos lo que el cliente quiere escuchar, ya sabemos lo que el cliente necesita, sabemos lo que va a hacer que se decida, pero ¿cómo lo presentamos? Bueno, pues ahí vamos a daros algunas claves. Primero que nada, evidentemente, tenemos que tener siempre ese proceso, como suelen hacer los deportistas o los artistas, que antes de salir se concentran, ¿no? Piensan un poquito, se visualizan teniendo éxito, se ven delante del cliente, se ven consiguiendo el contrato y dan el paso. Siempre es importante que tengamos esos minutos de reflexión, de respirar profundo, de saber voy a por ello, de estar preparado, de tener todo organizado para que la gente, de alguna forma, cuando pida algo, solo tengamos que estirar la mano y sacarlo. No lo típico que hemos visto más de una ocasión, que a alguien le pides algo y empieza a buscar en una maleta llena de cosas que evidentemente no necesita para ese momento. Cuando tenemos esa reflexión clara podemos lanzarnos y sobre todo, primero que nada, tenemos que determinar si lo que estamos ofreciendo evidentemente es un producto o es un servicio. Tenemos que darnos cuenta de que lo que tiene que percibir el cliente, debe entender, debe sentir, es que estamos llenando esa necesidad, ese vacío, ese hueco que hemos detectado por sus propias palabras, no por adivinarlo ni porque seamos medium ni gurús, porque nos lo ha dicho de una forma u otra, lo que de alguna manera va a hacer que el cliente tome la decisión. Nuestra clave es esta: no hay resultados buenos y malos, solo hay resultados. Por tanto, si no tienes éxito es que has hecho algo mal en el proceso previo a conseguir lo que deseas. Cuando tienes claro ese tema, evidentemente, lo que tienes que hablar es de ventajas. Y yo creo que ahí podemos a veces trabajar lo que es el DAFO, las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de nuestro producto. ¿Para qué? Para que el cliente, evidentemente, sepa que estas fortalezas van a permitir que mejore su calidad de vida, que mejore su rendimiento económico, que mejore cualquier cosa que le estés proponiendo para que pueda solucionar, si es que tiene algo en ese momento que necesite solucionar. Por eso es importante que seamos capaces de plantear las ventajas de una forma tan clara, tan nítida, que el cliente no dude ni por un segundo que lo que propones no puede rechazarlo. Como diría esa famosa frase de don Vito Corleone, el Padrino: vas a hacerle una oferta que no va a poder rechazar. Importante que entendamos eso porque muchas veces el problema que podemos ir es que vamos con duda a nosotros mismos, y cuando tú dudas, contagias la duda. Si tú no crees, no puedes hacer que la persona crea en ti, ni en tu producto, ni en tu empresa. Por eso, importante, recordad que tenemos tres tipos de personas: auditivos, kinestésicos y visuales. Por tanto, folletos, imágenes, vídeos, todo el material que nos permite que el cliente conecte, o sea, una forma contacte y llegue a esa conclusión de que lo que tú estás proponiendo evidentemente es la mejor opción. En muchas ocasiones el problema que tenemos es que podemos aburrir a la persona hablando, bla, 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 bla. Cuidado con el aburrimiento. Recordar, una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen puede conseguir que la persona se decida, se decante, tome la decisión adecuada para conseguir que nosotros podamos cerrar esa operación que queremos. Por tanto, estate atento, atenta, ten material de todo tipo. Reconoce, y eso lo veremos en niveles más avanzados, si es kinestésico, si es auditivo o es visual, y si detectas que es visual, recuerda imágenes. Si es auditivo, recuerda cómo utilizar el lenguaje correcto. Y si es kinestésico, al de sentir lo que va a sentir cuando tome la decisión, cuando dé el paso de tomarte a ti como proveedor, tomar contigo la decisión de ser capaz de tomar conciencia de que no hay una opción mejor que la tuya. Evidentemente, dentro de las entrevistas, como en todo, hay etapas. Vamos a ver un poco las etapas. Primero que nada, clima de confianza. Nos sentamos, como hemos comentado, estamos preparados, tenemos listos para responder a todo, tenemos el material a mano, lo podemos sacar rápidamente, incluso el contrato, porque yo he visto más de un caso de gente que va a vender y cuando llega el momento de la verdad que el cliente dice, vale, vamos a hacerlo, saca el contrato. No he traído contratos. ¿Cómo no has traído contratos? No me lo puedo creer. ¿Tienes la oportunidad y se te escapa? Cuidado con esas cosas. Todo, absolutamente todo, todo preparado. Todo listo. Por tanto, has creado el clima de confianza, estamos hablando de un ganar-ganar, yo no vengo a venderte algo que tú necesitas y lo que tú me propones para mí también puede ser interesante. Seguimos avanzando y evidentemente vamos a ver su ambiente. Y cuando hablamos de su ambiente, ¿a qué nos referimos? ¿Es la persona que decide o no es la persona que decide?
¿Es la persona que decide pero está influida por otros? ¿Puede tomar la decisión en ese momento? Necesitamos que haya alguien más porque quizás cuando hemos vendido franquicias a personas hemos tenido que hacer que viniera la mujer porque la decisión siempre el hombre decía tengo que consultarlo con tu mujer. Bueno, pues quedemos con ella al mismo tiempo. Hay que ver el ambiente del cliente, si la persona tiene autonomía o no tiene autonomía, si necesita consultar, si necesita que alguien le asesore, si tiene está su abogado, si tenemos a todo el mundo al mismo tiempo. ¿Qué sentido tiene contarle algo a alguien que tiene que hablarlo con otras personas? Lo mejor es decir, ¿esto lo puedes decidir tú? No, tiene que estar mi mujer, fantástico, quedamos mañana y que esté tu mujer delante. Y terminamos la operación de una vez. Recordar, el vendedor tiene un problema que es el tiempo. Cuanto más tiempo dejamos pasar, más riesgo hay que la operación se caiga. Y por supuesto, evidentemente, siempre como hemos dicho, presentar de forma breve lo que hemos dicho, pero ir concretando, ir pasando etapas. Un tema importante, como hemos dicho, el tema de la indagación, aunque sea una presentación directa, es importante para que de alguna manera tengamos quizás esa visión global de cuál es nuestra relación en tiempo, corto, medio o largo plazo. Quiere decir que esa relación es instantánea, es una relación que puede alargarse, es un cliente de una sola operación o es un cliente de más operaciones. Por ejemplo, en el mundo del automóvil, tú a una persona le vendes un coche y habitualmente hasta los 5 o 10 años no le vendes el siguiente coche. Por lo tanto, es una operación que probablemente te puede generar un cliente y referidos, pero no es un cliente continuo. En cambio, hay clientes que sí que tienen una continuidad distinta. También es importante siempre verificar la información. A veces tenemos información que no está actualizada de nuestros clientes. Tenemos que preguntarle cosas que puedan sernos útiles en este momento, porque a veces la información que nos llega ha cambiado y por eso nos estamos dando quizás alguna especie de pasos en una dirección incorrecta porque de repente esa persona tiene unas necesidades distintas o ha ampliado sus necesidades o las ha reducido. ¿Por qué no? Siempre estar preparado o preparada para contestar preguntas. No podemos decir, tengo que consultarlo todo, no. Tú debes tener información suficiente para contestar preguntas y en cualquier momento, evidentemente, si hay algo que se escapa, o consultarlo o apuntarlo y contestarlo. Pero tienes que estar preparado, si no puedes contestar a nada, dejas de ser la persona válida para comunicarte con él o con ella. Y por supuesto, evidentemente, siempre ventajas y beneficios. Ventajas y beneficios. Los defectos ya los sacará él, sí que tiene que sacarlos. Ventajas y beneficios. Importante esto. A veces se nos olvida hablar de la diferencia que podemos tener con el cliente cuando le proponemos algo que puede mejorar muchas cosas, su calidad de vida o su calidad a la hora de tener negocios. En el caso de las franquicias es igual. Si tú estás hablando de un negocio o una propuesta de negocio que puede ampliarse, sabiendo información del cliente, presentando ventajas, le puedes hacer ver que puede empezar con una, pero puede terminar con 10, con 5, con 7, con las que él quiera, y no solo en una zona, en distintas zonas. Hazle que sueñe, véndele el sueño, como decía Jim Rohn, que la gente lo vea en su mente. Como él me contaba cuando me formaba, él me decía que un médico estudia 10 años medicina porque se visualiza con la bata blanca atendiendo a los pacientes. Hagamos que el cliente visualice esa posibilidad de negocio a corto, medio y largo plazo y esa ampliación, si es que lo desea así, para que pueda conseguir realmente estar enfocado o enfocada en lo que desea. Importante, ya estamos preparados, hemos hecho la introducción correcta, hemos diagnosticado las necesidades, hemos presentado, pero ahora vienen las objeciones, que es uno de los caballos de batalla en estos casos. Objeciones, va a ponernos problemas. Evidentemente, si una persona no pone problemas, si no pone dudas, es que no quiere comprar. El que te dice a todo que sí, y lo pensaré, te está dando largas, te está, de alguna forma, despistando. Por eso es importante que seamos capaces siempre de tener las objeciones preparadas. De hecho, ya es tan conocido esto que algunas páginas también nos ponen preguntas frecuentes. ¿Por qué? Porque hay preguntas que suelen repetirse, objeciones que suelen repetirse. Por lo tanto, ten preparadas las básicas y estate preparado o preparada para las más especiales. Por ejemplo, en el caso de las objeciones, para poderlas clasificar, las clasificamos en dos objeciones. Primero, evidentemente, la objeción que sería, por decirlo, auténtica, la que realmente el cliente nos presenta como algo real. Luego estaría la objeción, que evidentemente no es real, o sea que simplemente es una forma de despistarte, y lógicamente tenemos que detectar que cuando hay una real o una irreal, debemos saber cómo canalizarlas de forma correcta. Mirad, cuando hay una objeción real, lo que tenemos que darnos cuenta es que tiene voluntad de compra. Cuando hay una objeción que es falsa o es irreal, lo que estamos dando cuenta es que está tirando balones fuera. ¿Cuál es la clave o es el truco? Encerrar al cliente, preguntándole cosas para hacer realmente un control de si lo que nos pregunta tiene sentido o no tiene sentido. En muchas ocasiones los clientes nos piden información para utilizarla para conseguir mejores ofertas de otros. Cuidado con esto, no seamos utilizados para conseguir algo que evidentemente les va a ayudar a ellos pero nos perjudica a nosotros. Detectemos si la objeción es real o es falsa y en base a si es real o es falsa, operemos en base a eso. Si es real, demos solución, si es falsa, desenmascaremos a esa, digamos, objeción irreal o al cliente por intentar meternos, como se suele decir en el mundo del fútbol, un gol por la escuadra.
Algo clave, evidentemente, debemos escuchar la objeción sin interrumpirle hasta el final. De verdad, creedme, aunque parezca que lo que diga no es algo que tenga sentido, es absurdo, dejarle que hable, dejarlo que lo cuente todo, porque es muy probable que la objeción él mismo la conteste a lo largo de su explicación. Así que no interrumpimos, le dejamos que nos diga lo que él quiera, por muy duro que suene. Creedme, no tengáis miedo a escuchar objeciones duras. No pasa nada, es información que nos sirve, que nos prepara, y es más, si el cliente finalmente se convierte en un cliente para nunca, lo descartamos y ya está. Evidentemente siempre evitar discutir, no porque tú, no, es su opinión, yo voy a dar mi opinión, pero no discuto. Por el momento que entro en discusión ya pierdo fuerza. Recordad que de momento el cliente aún no es cliente, es candidato a cliente, por lo tanto debo intentar empatizar, nunca crear conflicto. Yo he visto muchos vendedores, seguro que vosotros y vosotras también, que se enfrentan al cliente, que son tan defensores del producto que no se dan cuenta que se están enfrentando y rompiendo la magia, rompiendo la comunicación, rompiendo la empatía. Y por último, evidentemente, siempre, de alguna forma, cuando alguien nos pone una objeción o nos pone algún tipo de problema, lo que decimos, hacer preguntas adicionales, o sea, preguntar más, pero realmente ¿por qué no? ¿O realmente por qué crees que no lo vamos a conseguir? ¿Por qué realmente crees que llevamos poco tiempo y no somos capaces? O sea, preguntar, no tengáis miedo, a veces el vendedor tiene miedo que le puedan decir algo que no le guste, no importa lo que te digan. Si tú sabes lo que tienes, crees en lo que tienes y es bueno, lo defenderás hasta el final, pero defenderás con información. Sin información no puedes defenderlo, ¿vale? Y importante que seamos conscientes de comprender esto, que lógicamente las objeciones de los clientes hay que tenerlas en cuenta, nos sirven, nos mejoran. Decía un gran filósofo que cuando todo el mundo te felicita, preocúpate, porque realmente el que te quiere de verdad te dirá las cosas que tienes que mejorar, las cosas que tienes que cambiar. Evidentemente, si alguien nos pone una objeción, utilicémosla a nuestro favor, para mejorar. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a la siguiente oportunidad, al siguiente cliente para hacerlo mejor. Por supuesto, también, evidentemente, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, estar seguros o estar seguras de que hemos comprendido correctamente la objeción, porque quizás no la hemos comprendido y, por tanto, lo que hacemos es rebatir algo que no es lo que nos ha dicho. Si hay dudas, preguntemos. Por ejemplo, ¿me estás diciendo que crees que no vamos a poder cumplir los plazos? ¿O me está diciendo, depende de cómo hables, ¿me estás diciendo que crees que nuestro material no es lo suficientemente bueno o no resiste lo suficiente para lo que tú necesitas? Preguntarlo si tenéis dudas. No tengáis miedo a preguntar. Es importante que tengamos información. La información es poder. Bueno, poder en potencia, porque si no la utilizas correctamente, no sirve para nada. Y por último, evidentemente, siempre tratar de dirigir la objeción, siempre que podamos, hacia las circunstancias que nos permitan corregirla. Si en ese momento creemos que no estamos preparados para responder, eludamos momentáneamente esa zona y trabajemos otra distinta. ¿Por qué? Porque quizás demos una respuesta equivocada y luego nos cueste más rebatirla. Creerme, es mejor parecer tonto 5 minutos que toda tu vida. Si no entendéis algo, o no sabéis algo, o no tenéis la respuesta, creerme, merece la pena decir a la persona, lo consulto y te llamo, lo averiguo y te llamo. Nunca digamos una cosa que pueda ser incoherente. Porque el cliente, repito, con la información que hay, te va a pillar y en cuanto te pille, la confianza se acabó. Importante siempre, cuando hay algo que coincide con el cliente, lógicamente siempre darle la razón, pero dar nuestro rebatir. Tienes razón, quizás a lo mejor puede ser que el tiempo sea muy escaso, pero tenemos un sistema especial para este tipo de clientes. Siempre darle la razón, aunque sea algo negativo, aparentemente, para rebatirlo. No te enfrentes. Mirad, dicen que el inventor del judo estaba un día en su casa en Japón y vio que estaba nevando mucho. Vio un roble muy fuerte que se llenó de nieve y se rompió, pero en cambio había un bambú muy flexible que se llenaba de nieve, soltaba nieve y volvía a su punto otra vez. Él cuenta que así inventó el judo, pensando que ante una fuerza que viene hacia ti, o la esquivas o la acompañas. Nunca te opones a la fuerza, nunca nos oponemos a la fuerza, por eso es importante. Sí, tienes razón, quizás tienes razón, pero te voy a dar un argumento que va a desmontar lo que dices. Nunca enfrentamiento. De hecho, recordad que los asiáticos saludan así, que es lo que se adapta, lo duro se adapta por lo blando. Ese es el saludo oriental. Lo blando siempre se adapta, ¿vale? No es así, es así, ¿ok? Por eso es importante que entendamos esto y sobre todo, importante, cualificar la objeción y responder brevemente. No es demasiado recomendable enrollarse en mucho la respuesta. Es decir, mira, no te preocupes porque para eso tenemos solución. Lo hacemos de esta forma. Siguiente tema, o como dirían aquí, next, ¿ok? No insistamos en el tema porque quizás decimos algo incoherente, sin darnos cuenta. No olvides esto que para mí fue muy importante hace muchos años. Cuanto más hablas en la venta, más puedes meter la pata. Importante también actuar con seguridad, sin titubeos. No dudes. Si dudas, si miras al suelo, si cambias,
se dan cuenta que tienes miedo, que no tienes respuestas, no titubees, con seguridad. Me comprometo a conseguirlo, siempre que puedas. Cuidado con compromisos que no puedas cumplir. Y por supuesto, siempre, evidentemente, no seamos cabezones. Si el cliente dice algo que tenga razón, di, lo consultaré, lo estudiaré y te contesto. Déjame 24 horas, déjame 4 horas, 2 minutos, lo que necesites, pero no seas cabezón, no insistas, porque a veces cuando forzamos las cosas terminan por romperse. Algo fundamental que tenemos que entender, siempre, evidentemente, nunca dar un paso atrás. Si has rebatido a alguien, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Un paso atrás ni para coger impulso, siempre adelante. Si has rebatido, mantente firme. Evidentemente, si has rebatido una objeción y luego tienes alguna duda, no se trata de pedir perdón ni lamentarse. Si te has equivocado, simplemente lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que no hemos hecho bien el trabajo. Intentar corregirlo como podamos, pero aprender para que en el siguiente no nos vuelva a pasar, ¿ok? Importante. Y luego, como hemos comentado siempre, ensayar siempre las respuestas tipo. ¿Por qué? Porque lógicamente hay objeciones que son clásicas. ¿Pueden hacer ustedes esto? ¿Podrían conseguirlo? Objeciones básicas, que debes tenerlas así, deben salir instantáneas, no debes dudar. Te diga lo que te diga, debes tener la respuesta para que el cliente sepa que está ante un profesional que sabe cómo resolver dudas de forma instantánea. Por supuesto, recordar que muchos de las grandes operaciones que se han hecho en el mundo comercial, en el mundo de las franquicias o cualquier otro mundo, siempre está basado precisamente en eso, en el tema del remate, en el cierre. Porque al final, si todo lo que hacemos hasta este punto no sirve para que cerremos la operación, ¿de qué sirve? Simplemente es una pérdida de tiempo. Por tanto, vamos a concentrarnos en esta recta final, en el remate, en el cierre. Si no somos capaces de cerrar, todo esto no vale para nada. Esta es la clave, pero esto llega como consecuencia de hacer bien esto. Por tanto, cuando haces bien esto se materializa. Así que vamos a verlo. Quiero que estéis muy atentos, muy atentas, porque vamos a dar claves fundamentales que os van a convertir en expertos o expertas en venta de franquicias, multiniveles o lo que queráis, con inteligencia comercial. Muy atentos. Fijaros, el remate consiste evidentemente en que el cliente tome la decisión, diga sí, firme, pague y todo lo que va después. Recordad lo que he dicho y lo voy a repetir. Un cliente contento vuelve. Un cliente satisfecho vuelve acompañado. ¿Cuál es la clave? Que el cliente vuelva acompañado. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Evidentemente, con dos fundamentos. Dos fundamentos basados en los problemas que pueden hacer que la persona, de alguna forma, no tome la decisión. Que serían, principalmente, el miedo al rechazo, que a veces tenemos nosotros y, por tanto, no nos atrevemos a decir, ¿firmamos? Simplemente decimos, ¿te lo piensas? ¿Cómo que te lo piensas? ¿Qué tienes que pensar? Tienes que firmar. Por lo tanto, a veces la gente no toma la decisión porque tenemos nosotros miedo, no por ellos, porque no damos el paso, porque no aprovechamos la oportunidad. Yo siempre digo que las oportunidades no se pierden, señores, señoras, las aprovechan otros o otras. Por eso, cuidado con el miedo al rechazo. Y todas las cosas que pueden impedir que eso se produzca, evidentemente, es creer que de alguna forma pues no hemos hecho bien el trabajo durante todo el proceso y finalmente lo que hacemos es intentar forzar algo que no ha seguido el paso. Si tú has hecho las cosas de forma correcta, el cierre debe producirse. Porque si no, en el proceso se hubiera interrumpido. O sea, si has llegado al punto del cierre, es porque has hecho todo correcto. Entonces, cuando no consigas llegar a ese punto de cierre es porque por el paso previo, o el anterior, o alguno de ellos, te has quedado atascado o atascada. Importante, repasa. Recuerda que toda esta información es para que la utilices de forma práctica, porque no está basada en la teoría, está basada en la práctica. Personalmente, mía de haber sido el broker número 1 de Europa y número 2 del mundo en venta de franquicias en la compañía inmobiliaria más grande del mundo, norteamericana, por cierto. El broker número 1 de Europa y el 2 del mundo con estas técnicas. Por lo tanto, de lo que te hablo es práctico, no es teórico, es práctico y desde hoy te va a ser útil si así lo deseas. ¿Cómo vamos a detectar si el cliente quiere comprar? Bueno, pues lo primero es que el cliente diga que quiere comprar. Claro, si el cliente dice quiero comprar, pues ya está, eso es fácil, ¿verdad? ¿Cuándo firmamos? Ahora. No pospongamos la firma, no aplacemos la firma. Si el cliente quiere firmar, firma ya. Ten ese contrato automáticamente, sácalo, que firme. Recuerda que puedes tener el problema del tiempo, que salgas por la puerta por el contrato cuando vuelvas a decidir hacer otra cosa, o ha llegado un proveedor nuevo y ha ofrecido algo distinto a lo tuyo, o ha convencido mejor, o la persona se ha ido de viaje, quién sabe. Por lo tanto, lo primero, si el cliente dice sí, hay que firmar en el momento, en el acto, no hay que dejarlo para después. Luego, evidentemente, también hay lo que llamamos preguntas de compra. ¿Y esto cómo podría pagarlo? ¿Y cuánto me sale al mes? Preguntas de compra. Tenemos que detectar que el cliente está caliente, está deseando firmar. Y debes conducirlo, cogerlo de la manita y llevarlo hasta la firma. Esa es tu misión, acompañarle para que haga lo que tenga que hacer. No es suficiente que le cuentes todo. Imagina por un momento ese mito cristiano de Adán y Eva. Eva no le dijo a Adán, ¿quieres probar la manzana? Le dijo, prueba la manzana. No le dijo, ¿quieres probarla? Le dijo, tómala.
Le llevó a la acción, hay que llevar a la gente a la acción, hay que acompañarle que tome la decisión. Y por supuesto, evidentemente, también podemos detectar cuando el cliente, lógicamente, empieza a reconocer que tu propuesta le resuelve problemas, que tu propuesta le da soluciones a lo que tiene, que tu propuesta le es útil, te lo está diciendo, escúchalo, acompáñale, si lo tienes tan claro, firmemos, hagámoslo. Es importante que a veces nos demos cuenta que tenemos quizás que sentir demasiada seguridad en el cliente. Mirad, yo tenía un compañero, estaba en el mundo del automóvil, del tema de los coches, porque él siempre utilizaba la técnica del agotamiento. Llegaba una persona a comprar un coche y decía, quiero un coche negro, y él decía, mira, solo tenemos uno blanco. Es que lo quería negro, y él con disimulo iba haciendo una rayita. Antes de hacer 10 rayas, el hombre se iba con el coche blanco. ¿Por qué? Porque agotamiento, el cliente quería un coche, lo quería para allá, no era el color que él quería, pero finalmente decidía comprarlo. Por eso recordar, hay que insistir, hay que estar ahí, pendiente, en cada oportunidad lanzar la oportunidad de firma para que el cliente pueda dar el paso. Por supuesto, cuando el cliente también te pide referencias o te pide alguna prueba, algún test, también es comprador. Nadie te pide probar algo habitualmente si no tiene intención de comprarlo. Por tanto, haz tu mejor esfuerzo para que si lo prueba o lo prueba su gente, que tenga las mejores condiciones posibles para tener éxito. Y por supuesto, evidentemente, como hemos dicho, si es un producto que se puede consumir, que la gente quiera saborearlo, testarlo, probarlo. ¿Qué vamos a hacer para que esto se pueda producir? Primero que nada, como siempre, la preparación. Recordar que es importante el tema de que el 90% del éxito es la preparación. Y, lógicamente, primero que nada, organizar prioridades. Prioridades. En la vida todos son prioridades. ¿Qué os diferencia a cada uno de vosotros? Vuestro nivel de prioridades. Por lo tanto, vamos a ver prioridades para que el cliente tome decisión. Segundo, lógicamente, tener siempre objetivos altos. Decían los estoicos, filósofos griegos y luego de la élite romanas, apunta a la luna, que como mínimo te quedarás en las estrellas, pero apunta alto, porque cuesta lo mismo apuntar alto que apuntar bajo. Por eso, objetivos siempre, objetivos grandes y evidentemente ambiciosos. Preparar siempre y coger información del cliente, sobre todo cómo, de su nivel de crédito, de su seriedad, de sus pagos, porque recordar, aquí estamos enseñándoos a seleccionar clientes, no a que los clientes os seleccionen a vosotros, elegir vosotros los clientes adecuados. Y por supuesto, lógicamente, tener claro cómo va a terminar la reunión. Yo lo he dicho antes, y lo decía Sun Tzu en El arte de la guerra, toda batalla es ganada antes de ser librada. Tienes que tener en tu mente qué va a pasar. No vamos a ver qué pasa, sabemos lo que va a pasar y no nos levantamos de la mesa sin conseguir nuestro objetivo. Algo importante, lógicamente, siempre el tema de contactar, evidentemente, con el cliente adecuado. Muchas veces le contamos el tema a una persona que no es la adecuada y hemos dicho antes que tenemos que hacer la pregunta, si llegamos a un acuerdo, tú puedes tomar la decisión, tú eres el que vas a firmar, no, tienes otra persona, quiero ver a la otra persona. Si tú no eres la persona, no importa que estés, pero que esté la persona que va a tomar la decisión. Lógicamente también, lo que hemos comentado, siempre el tema de tiempos. Reuniones, máximo 4 reuniones, máximo de 20 minutos, 4 por 20, máximo, no largas reuniones, excepto sean productos muy caros y muy largos, pero en el mundo de las franquicias con 4 reuniones de 20 minutos se puede llegar a un acuerdo bastante cercano al cierre. Lógicamente, siempre, como hemos comentado, seguir los pasos del primer contacto, preparación, etcétera. Como hemos comentado, la confianza, pero no confianza antes de firmar, sino también después de firmar, que sepa el cliente que puede contar contigo, pase lo que pase, que vuestra relación empieza en ese momento, no cuando os conocisteis. Muchos vendedores cuando firman desaparecen. Recordar, un cliente contento vuelve, un cliente satisfecho vuelve acompañado. Y además, evidentemente, siempre ese interés que hemos despertado al principio, mantenerlo, para que si tenemos más alternativas para ese cliente, podamos proponerle cosas. A veces cogemos un cliente y creemos que solo es candidato a un producto, pero quién sabe si no escuchamos bien cantidad de cosas o personas de su entorno que son susceptibles de más cosas de las que proponemos. Evidentemente, siempre, como hemos dicho, al conocer las necesidades, la propuesta va a ser clara y directa. El cierre se va a producir porque no hay errores, no hay dudas. Le decimos lo que él quiere escuchar y de la forma que quiere escucharla. Y sobre todo, la motivación. ¿Por qué lo hace? Necesidad, miedo, le hemos creado la necesidad, ya la tenía, la hemos despertado. Es importante recordar que vender es una ciencia, es un arte. Como hemos dicho, todo el mundo vende. Por lo tanto, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos dominar la técnica, controlar todo el proceso. Tiene una parte muy importante de psicología. Por lo tanto, entendamos cuál es realmente el motivo por el que la persona toma la decisión. Y luego calificar al cliente. Hemos dicho que hay clientes de ahora, muy bien, de después y de nunca, exacto. De ahora, de después y de nunca. Pero también podemos clasificar los del 1 al 5. Clientes A, B, C, D y E. Y en base a eso trabajamos con ellos. ¿Cuáles son los buenos? Los calientes, los A, los B, incluso los C. Los demás quizás son de largo plazo. Y por supuesto el último, está claro que no es nuestro perfil. No es mal cliente, pero quizás no es para nosotros, es para otra persona. No queremos un cliente de ese tipo, o no nos sirve o nosotros no le servimos, ¿vale?
Importante, muy importante, objetivos planteados siempre, relevancia del objetivo, pertenencia del objetivo, o sea que realmente el cliente quiera pertenecer a nuestro proyecto, lógicamente siempre valorar si esa persona de alguna forma quiere compartir sinergia con nosotros y luego conocer el perfil de la persona. La malla curricular que pueda tener nos puede ser muy útil porque nos puede permitir que la persona tome de alguna manera con nosotros esa confianza que nos va a dar, si queremos decirlo así, la posibilidad de hablarle en su lenguaje. Fijaros que hemos dicho que es importante no solo la vestimenta, el lenguaje, etcétera, pero también es importante lo que llamamos la mimetización, mimetizarnos con el cliente. Cuando conocemos sus estudios, sabemos que es un licenciado universitario o quizás nada de eso, podemos saber que el lenguaje que utilicemos pueda, de alguna forma, ser un lenguaje más cómodo para la persona. Cuando tenemos capacidad de entender ese concepto, conectamos de forma más sencilla. Eso se llama empatizar, es modelar, es de alguna forma mimetizarse con la persona. Algo importante es siempre preguntas adecuadas, recordar preguntas adecuadas, preguntar por preguntar nos sirve. Preguntas concretas, adecuadas, que nos den información relevante. Por supuesto, lógicamente, como hemos dicho, escucha auténtica y activa. No es escuchar, escuchar activamente, tomar notas. Yo nunca me siento en una reunión sin una libreta y un boli delante. Tomo notas de todo. Para ese momento o para después, pero hay que ser escuchas activas, siempre escuchando, de forma que esta información nos sea útil. Y por supuesto, evidentemente, cuando hay dudas, reformular preguntas. Podemos volver a preguntar tantas veces como sea necesario. Lo importante que es que nos quede claro a nosotros y a él o a ella lo que estamos buscando los dos para una relación ganar-ganar. Lógicamente tenemos que buscar siempre, como hemos dicho, esa especie de conexión que permita que tomen conciencia de que la mejor decisión que pueden tomar es quedarnos con nosotros y lógicamente también siempre esos argumentos que nos van a dar la fuerza de saber que estamos dando en el clavo. Cada vez que decimos algo, ¡pam!, hacemos bingo, ¡pam!, hacemos bingo, ¡pam!, hacemos bingo. Importante tener en cuenta, como hemos dicho, sus motivaciones, presentar siempre el precio de forma atractiva. Y voy a daros un truco, esto es un bonus track. Mirad, cuando vendemos lo hacemos pequeño el precio y cuando compramos lo hacemos grande. ¿Qué quiere decir? Cuando vendemos desde 19 euros al mes, no decimos 200, decimos 19 al mes, pero cuando compramos decimos, oye, que esto vale 200. ¿Okay? Recordad esto, importante, cuando vendemos lo hacemos pequeño, cuando compramos lo hacemos grande. Importante este detalle, porque en muchas ocasiones la gente tiene miedo de dar el precio, no lo presenta de forma atractiva y por tanto la gente se asusta. Estaba viendo aquí en Miami unos anuncios de televisión vendiendo coches y los coches no sé lo que valen, solo sé que valen $300 al mes, Mercedes, cualquier tipo de coche, solo no son de 300, seguramente valen 50.000, pero tú lo que ves en la pantalla son 300. Por lo tanto, presentar de forma atractiva el precio es fundamental. También, evidentemente, como hemos dicho, no tener ninguna duda de que cuando llegue el momento de la firma, las objeciones están aclaradas o responderlas y siempre preguntas de control para evaluar que el cliente está totalmente convencido. No queremos clientes que se arrepientan, no queremos clientes que den un paso atrás. El cliente tiene que estar convencido de lo que hace, porque sepa que es su mejor decisión. Creerme, es un juego increíble cuando consigues realmente que el cliente no solo se convierta en cliente, sino se convierta en un vendedor para ti. Imaginar la magia de convertir a un vendedor para ti que ha sido cliente antes. ¿Qué convence más a otra persona que la recomendación de una persona que ha pasado por ese punto? Nada, lo que tú digas mucho menos, evidentemente. Siempre recordar, comprometerse y comprometer y detectar en cada momento cuando tenemos que tomar quizás la decisión de acelerar, cuando está el semáforo en verde, decir, firmamos ya. Por cierto, ¿tienes algún cliente que le puede interesar? Mi primo, dame el teléfono, le llamo de tu parte. ¿Le puedes avisar que le llamo? Semáforo en verde, adelante, no frenéis, si te paras el semáforo en verde te pegan por detrás o te pasan por los lados. Importante también siempre técnica de cierre, efectivo tarjeta, importante y por supuesto siempre seguimiento. Si me comprometo a algo, lo hago. Volviendo a los anuncios de coches que he visto aquí en Miami, te dicen primero precio pequeño, 300 euros, en este caso dólares al mes, y la primera cuota te la regalamos nosotros, te la pagamos nosotros. Bueno, parece que no tiene demasiada importancia, pero bueno, es un detalle, por eso el seguimiento es importante. Compromisos, te mando la documentación mañana y no puedes fallar. Mañana es mañana, ¿ok? Por supuesto tienes que hacer que él también cumpla, porque esto es un tema mutuo. Y por supuesto, como hemos comentado, siempre consolidar y siempre fidelizar. Si no fidelizamos, si no consolidamos, todo queda en el aire. Se puede caer en cualquier momento. Yo creo que en nuestra organización tenemos muy claro ese tema y cuando conseguimos que una persona tome la decisión, consolidamos y fidelizamos. ¿Para qué? Para que esa persona realmente no tenga la oportunidad, excepto casos muy remotos, de dar un paso atrás. Importante siempre, todos los compromisos, traducirlos en un plan de acción en el tiempo. Si vas a firmar y arrancas, vamos a poner fechas.
El ya veremos, el cualquier día no sirve. ¿Firmamos hoy y empezamos el lunes? Vale, firmamos hoy y empezamos el lunes, no dentro de 3 meses ya te avisaré. Es concretar y, por supuesto, siempre permanecer visible ante el cliente para que si el cliente te necesita estés ahí. ¿Por qué? Porque el cliente cuando tiene una necesidad y te llama estás, cuando tiene una oportunidad también te llama. Esto que os hemos dado hoy han sido unos pequeños tips, un poco de información que os permite avanzar profesionalmente. Recordar que esto es el producto de más de 20 años de trabajo en la venta y en la venta de franquicias. Pero yo creo que tendremos toda la oportunidad, si así lo deseáis, de profundizar más en niveles más avanzados. Ojalá que todo lo que os he contado haya sido útil, ojalá que todo lo que os he compartido os sirva, ojalá que muy pronto podamos poner todo en marcha juntos. De hecho, yo estoy a vuestra disposición para seguir avanzando y profundizando en vuestra formación. Soy Eduardo Sánchez y como siempre es un placer compartir con vosotros y con vosotras todo este conocimiento. Espero muy pronto tener la oportunidad de conoceros personalmente. Pero hasta ahí ese momento, por favor, recordar ser felices. Hasta pronto.